Muy buenas tardes, estamos nuevamente aquí en el programa de un estudio profundo de las Escrituras, el poder de la palabra de Dios. Vamos a comenzar en esta fresca tarde. Un saludo aquí con mi hermano Clever Arroyado. Clever. Dios me lo bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen por este medio para escuchar el mensaje de Dios. Hoy nos encontramos con un mensaje muy importante sobre las evidencias bíblicas. Todo lo que habla del contenido de la historia bíblica basado en la realidad actual. Vamos a entrar en un pequeño estudio con el hermano Alex para estudiar un poco y ver a la luz de las Escrituras todas las evidencias de nuestro Dios, el Creador. Dios me lo bendiga. Entonces, Dios me lo salude y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Sí, un tema muy importante que vamos a ver cómo son las evidencias de la Biblia. Cómo el Señor se manifiesta a través de su palabra. Porque muchas veces nosotros tenemos que entender qué es lo que está escrito aquí, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, cuando son las 17 horas con un minuto, con la oración. Para eso le voy a pedir a mi hermano Clever, por favor, que nos ayude en oración, para que sea el Señor que tome control y dominio lo que vamos a decir y lo que vamos a aprender el día de hoy. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro amado Salvador. Padre, te damos gracias. Venimos en esta preciosa tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a ponernos juntos con mi hermano Alex en tus manos de amor, Padre, para que sea usted, Padre, guiándonos por su espíritu, por su palabra, a la luz de la verdad, Señor, porque queremos cada día, Señor, aprender de ti y conocer más de ti, Señor. Ponemos a cada persona que nos esté escuchando a través de este medio, ponemos todas sus necesidades, todo lo que ellos tengan en su corazón lo depositamos en tus manos y en ti ponemos este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos y te alabamos, Dios, por Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué precioso tiempo del Señor con el tema de hoy, evidencias de la Biblia. Si bien es cierto, mi querido hermano, habemos muchos cristianos en diferentes congregaciones que si de pronto alguien se le acerca y le pregunta, bueno, ¿qué me dirías? Que cerciórame de que la Biblia, o convénceme de que la Biblia es verdadera, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener las municiones, las herramientas precisas y exactas para que cada uno de nosotros conozcamos cómo demostrar que lo que dice aquí en la palabra de Dios es verdadero, ¿verdad? Porque de pronto viene alguien nos confunde de tantas sectas religiosas que hay, ¿verdad? Pues un mormón, testigo de Jehová. ¿Qué vamos a decir nosotros? Si no conocemos la Escritura, ¿verdad? Aquí vamos a aprender rápidamente, también debido al tiempo, ¿verdad? Creo que podemos iniciar en esta primera parte, porque creo que el tema es muy amplio, podemos hacer una segunda parte para la otra semana. Es muy extenso. Evidencia de la Biblia. Vamos, mi querido hermano, al libro de Isaías. Así que mi hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, yo te invito a que tomes una pluma y donde anotar, porque es muy importante que nosotros conozcamos esto. Vamos a Isaías 40, versos 6 al 8. Vamos a ver qué nos dice el Señor en su bendita palabra, mi hermano Cleo. Dice el libro de Isaías 40, versículo 6. Una voz dice, proclamad. Otra responde, ¿qué proclamaré? Que toda carne es como hierba, toda su gloria como flor campestre. Versículo 7. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento de Jehová sopla sobre ellos, en verdad el pueblo es hierba. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a complementar rápidamente en Mateo 24, 35. Así reza la poderosa palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos puede decir, mi hermano Clever, en estos versículos que hemos leído? ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor? Hermano, a la luz de las Escrituras, la Biblia habla que la hierba se marchita, la flor también. Se termina. Todo se termina. Cielo y tierra pasa, cambia el tiempo, cambia las personas. Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Es importante saber esto, que en los tiempos antiguos lo llamaban de diferente manera a Dios. Elohim, Yahvé, Rafat, Shekinah, Adonai. Cambia su nombre, pero él nunca cambia.
Amén. Cambian los tiempos, pero Él nunca va a cambiar. Cambia el hombre, envejece el hombre, pero Dios nunca cambia. Él sigue siendo Dios porque es soberano. Amén, gloria a Dios. Vamos ahora a las evidencias científicas, mi hermano Clever, con respecto a este versículo. Los científicos en el siglo XIX se dieron cuenta y descubrieron que dentro del universo existen leyes físicas. No sé si de pronto algún maestro, algún científico nos está escuchando y pueda corroborar lo que estamos informando el día de hoy. La ley de la entropía. ¿Qué quiere decir la primera y segunda ley de la entropía? Que todo en el universo se desgasta, sufre un proceso de transformación, de desgaste, ¿verdad? Entonces, eso fue descubierto a mediados del siglo XIX, hermano Clever. Y mientras que ya la Biblia, hace más de 4.500 años, ¿verdad? Ya nos decía aquí en su palabra que todo se desgasta y que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Qué precioso es el Señor, mi hermano. Hermano, es importante saber todo esto, que aún los científicos certifican todo esto. Pero lo más importante es saber lo que la Biblia nos certifica a nosotros. Es importante saber que aquí el profeta dice: sécase la hierba, marchítase la flor, cuando el aliento de Dios sopla sobre ella. Miren, no hay una hoja que no caiga por la voluntad del Señor. No hay un tiempo que no cambie si no es por la voluntad del Señor. Aún los grandes vientos huracanados son por la voluntad del Señor. Todo puede ocurrir, todo puede cambiar, pero su palabra va a permanecer para siempre, aún en contra de lo que un científico pueda decir a alguien. Gloria a Dios por eso, mi querido hermano. Miren lo que dice, qué precioso. Este libro no va a desaparecer jamás. Yo quiero remontar rápidamente, debido también al tiempo, ¿verdad? Que la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Muchas veces nosotros no tenemos la etimología o el significado de este término. Pues Biblia quiere decir conjunto de libros, ¿sí? Así nos dice en el idioma griego que Biblia es conjunto de libros, ¿verdad? Pero déjame decirte también que este libro ha sido uno de los más atacados desde la humanidad. Ha sido también el más vendido, ha sido el más leído, ha sido el más odiado, ha sido el más controversial que ha existido, ¿verdad? Pero también el más perseguido. Vean, sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Aunque el hombre quiera añadirle algo, aunque quiera cambiar algo, no va a poder contradecir la voluntad del Señor. Aún en el pasaje que leíste, Ale, de Mateo 24, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, me recuerda ahorita que me enseñaron en la universidad, pero bueno, yo no le prestaba atención, pues todavía no conocía del Señor. Me decían que un precursor de la independencia de Francia, ¿sí? Voltaire, ¿verdad? Un precursor de la independencia, decía él: yo voy a morir, pero cuando muera también va a morir esta escritura y nadie se va a acordar de eso. Déjeme decirle que ahora en la actualidad, la imprenta más grande que existe en Europa es precisamente donde vivió este personaje llamado Voltaire, precursor de la independencia allá en Francia en 1776. Qué increíble es el Señor, que polémica del destino, el Señor quiso que fuese así. Déjame decirte que este libro es el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg en la Edad Media. Por eso es el libro de los millones y millones de literatura que existen en este mundo, el más traducido a diferentes idiomas, diferentes sectas. ¿Me habla así? Y es el libro más vendido del mundo. Y es el libro más vendido del mundo. Es el libro más completo del mundo. Y más precioso. La palabra también, de Dios es infalible. Aquí así en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25 dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros por el Evangelio. Escuche usted, cuando dice la Biblia por el Evangelio, no dice por el evangélico. Evangélico hay un montón, pero no hay evangélico que anuncie el verdadero evangelio. El evangelio es la palabra verdadera de Dios. Cuando a mí me preguntan: pastor, ¿usted es evangélico? Yo no.
Yo soy un hijo nacido por medio del evangelio, porque no existe la palabra evangélico en la Biblia, pero sí existe la palabra evangelio. Evangélico nos dice porque predicamos el evangelio, pero no habla del evangélico, sino del evangelio de Dios. Por eso dice, pero la palabra del Señor, es la palabra del Mesías, del Redentor, permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros. El evangelio que es anunciado a toda persona tiene que ser el evangelio del Señor. No tiene que ser mi evangelio. Es el evangelio del Mesías. El evangelio que cambia, que restaura. El evangelio que bendice. El evangelio que prospera el alma, el espíritu. Es un evangelio que no se vende. Es un evangelio infalible. Es un evangelio que no cambia. Según las escrituras, no cambia. Mi palabra permanece para siempre. Cielo y tierra, escuche, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca pasará la palabra del Señor, hermano Alex. Bien, qué poderoso es la palabra de Dios que podemos aquí encontrar, mi querido hermano, otra evidencia, como es la unidad de la Biblia. La Biblia fue escrita en un lapso de tiempo de 1600 años, ¿verdad? Por varios autores, entre campesinos, intelectuales, reyes, profetas, pobres, analfabetos. Sin embargo, los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, existe una unidad tan perfecta, ¿verdad?, que está demostrada que en todos los libros de la Escritura apuntan a la salvación del hombre y a la revelación máxima del Señor, que es nuestro amado Jesucristo, mi hermano Cleber. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es importante saber que todo el evangelio está englobado al Mesías. Desde el Génesis al Apocalipsis, todo está englobado en el Señor. Por eso cuando hay un evangelio que es anunciado por alguien que ha nacido del evangelio, es proclamado a toda persona. Me impresiona esto cuando este hombre llamado Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, va de noche en encubierto a decirle: Maestro, sabemos que esto ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Le certificó él que él venía de Dios. Imagínate, este sacerdote vino de noche, que nadie lo podía ver porque no le era permitido a un hombre de esta investidura conversar con el Señor. Pero él reconoció que él había venido de Dios y que las señales que él hacía, las hacía porque Dios estaba con él. El evangelio certifica cuando un hombre o una mujer de Dios camina a él con Dios, así como Noé, así como algunos hombres de Dios caminaron con Dios y se veían las evidencias visibles del poder divino de Dios en estos hombres de Dios. Por eso la Biblia nos refiere que la palabra del Señor es de permanencia, no para un día, Ale, ni para 2 días, es para siempre. Si usted no caduca. Si usted recibió una palabra, la palabra es vigente hasta el día de que usted deje de existir, o si el Señor viene a verlo a usted. Permanece para siempre. Es la palabra del Señor que permanece para siempre. Y la palabra anunciada es por medio del evangelio. No es una palabra que yo me la pueda inventar o pueda querer añadir. No, es el evangelio del reino de Dios, hermano Alex. Sí, en esta parte, cuando son las 17:14, quiero enviar rápidamente un saludo a todos aquellos hermanos que desde Estados Unidos nos están viendo, como el pastor Luis Rodríguez y en la Fraternidad Cristiana Lakenland. Perdóneme si no... Lakenland, si me quedo. Dios lo bendiga. Un abrazo, mi querido pastor, desde acá de Ecuador. Lo queremos ver pronto aquí. Y si es posible invitarlos también a este programa, mi hermano. También un saludo para la hermana Jalén Espinosa de la congregación Jehová es mi Rey. Un saludo y un abrazo desde acá, de Guayaquil, transmitiendo este programa. Saludos para la iglesia de Babahoyo.
Bien, también, mis queridos hermanos, quiero hacerles entender es la afirmación que hace el Señor en su palabra, ¿verdad? Sin embargo, en las universidades, en los colegios de Europa, Estados Unidos y aquí en Latinoamérica también, en nuestro país, nos han enseñado a nosotros siempre la teoría de la evolución. Nos han dicho que nosotros provenimos de los animales, imagínense. Entonces, esta teoría, ¿verdad? Que ha sido, cada vez que pasa el tiempo, ha sido desechada en las grandes universidades del mundo, pero todavía se sigue enseñando aquí en Latinoamérica, en la cual indica, mire lo que, solo con el título del libro que escribió este inglés, llamado Charles Darwin, cerca de los años 1800, ¿verdad? Solo con el título que dice, Teoría de las especies. Y nosotros conocemos que una teoría, lo que quiere decir que no tiene validez, que es dudoso, ¿verdad? Y nosotros nos remontamos a lo que dice el Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice el Señor? Aquí el Señor no dice, me parece, creo que, yo me imagino, como dice el libro de Charles Darwin. ¿Qué nos dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1? Génesis 1:1 dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vean. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. En otras palabras, el Señor, nuestro amado Padre Eterno, está confirmando, ¿verdad? Afirmando que Él fue el que las hizo. Porque en su palabra, Él no demuestra que Él existe. Él demuestra lo que está haciendo. Y mire, vean. Y cuando Él habla que Él creó los cielos y la tierra, Él aún los cielos, todo lo que hay en el mismo y tanto lo que hay en la tierra le obedecen. Acuérdense cuando Josué oró y paró ¿qué? El sol. El sol. Aún aquí en el libro del profeta Isaías, cuando sana a Ezequiel, el rey Ezequiel, él le pregunta, ¿qué señal tendré yo de que tú has obrado conmigo? En capítulo 38 de Isaías, versículo 8, dice, escuche lo que dice. He aquí yo hago retroceder 10 gradas la sombra del sol, que ha descendido en la gradería de acá, y el sol volvió atrás 10 gradas, sobre las cuales ya había descendido. Mire usted, si Dios dice aquí en Génesis, que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Estamos hablando de una parte de lo que hay en los cielos, hermano Ale. Y el sol está en los cielos, está allá arriba. Y Dios le dijo a este hombre que fue sanado, esto te va a ir por señal. El sol va a retroceder 10 gradas. Mire usted, Él es el creador, Él es infalible. En Él no hay error, no hay equivocación. En el hombre humano hay error porque el hombre quiere aún saber más que Dios, como alguien me preguntó un día. Bueno, ¿y quién lo creó a Dios? Pregúntaselo tú, le digo. Es como que tú le quieras enseñar al Padre a ser Padre. Él es Dios y es soberano. Él está sobre toda criatura que Él creó. Él fue el que lo formó. Y Él ordena hasta el sol, a la luna, a las estrellas, en todo su resplendor, que retroceda, que salga o que no salga. Y Él es el creador de todo lo que usted y yo podemos ver en esta tierra y en el firmamento de los cielos, hermano. Muy precioso lo que el Señor nos enseña en su preciosa y bendita palabra. Quiero seguir estudiando este libro del Génesis sobre el orden de Dios. Nosotros conocemos que el Señor es un Dios de orden, así lo dice el libro de los Corintios, ¿verdad? Entonces, vamos, mi querido hermano, a ver en Génesis capítulo 1, verso 3, lo que el Señor dice, ¿verdad? Dice, mi hermano, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Vean, qué precioso. Dijo Dios, escuche, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, hermano Ale. Hay que diferenciar o preguntar, mi querido hermano, y todos los que me escuchan, ¿a qué luz se refiere? ¿Verdad? Porque la luz del sol fue creada en el versículo 14. Ayúdenme con el versículo 14, mi hermano. Versículo 14 del capítulo. Y dijo Elohim, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para diferenciar entre el día y la noche, y sirvan para señales y para estaciones y para los días y años. Mire usted. ¿A qué se refiere entonces el Señor cuando dice que
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Déjeme decirle que los científicos en el siglo XIX, principios del XX, ¿verdad?, descubren que en la atmósfera del planeta Tierra existe un campo electromagnético, ¿verdad? Que este campo electromagnético, mi querido hermano y todos los que me escuchan, nos permiten comunicarnos. Porque si nosotros salimos del planeta Tierra, no nos podemos comunicar. Como que vayamos a la luna, mi hermano, y queremos hablar, no nos vamos a escuchar. Nos vemos los gestos, pero no nos vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque allá no existe ese campo electromagnético que solo existe aquí en el planeta Tierra y que está envuelto dentro de la atmósfera. Por eso esos hombres cuando han viajado ahí están con esos disfraces, esos escafandras se llaman, esos trajes especiales para poderse comunicar. Te explota la cabeza por la misma presión de lo que hay allá arriba, de lo que el hombre no puede resistir. Y Dios es tan soberano que, como dice aquí, y haya lumbrera en la expansión. Mire, a veces cuando alguien quiere discutir que el mundo se formó de una piedra o que hubo una explosión, bueno, allá cada cual, ¿no, verdad? Pero a la luz de la Escritura, aquí dice que en un principio Dios creó, habla de crear. Y no está hablando de crear algo simple, cielo y tierra. Ahora, si nos podemos a ver todito lo que Dios hizo y creó, aquí no va a faltar muchas horas. Así es, mi hermano. Pero miren la grandeza del Señor, ¿verdad? Quiero yo enfatizarle lo siguiente, que a medida que vamos estudiando este pasaje, ¿verdad?, o estos versículos de la Escritura, quiero que ustedes se den cuenta las evidencias científicas, ¿verdad?, que ya estaban plasmadas aquí en la palabra de Dios. Miren el orden perfecto de Dios. Entonces, dice que en el versículo 3 Dios hizo la luz, y fue la luz. Ese efecto electromagnético, mi querido hermano y todos los que me escuchan, es lo que permite que tú me puedas ver en este momento a través de las redes sociales, a través del internet, por las ondas electromagnéticas, ¿verdad? Porque si no existiese este campo electromagnético dentro de la atmósfera del planeta Tierra, no nos pudieran estar comunicando. No estuvieran los satélites que existen allá en el espacio. Es debido a este campo electromagnético, mi querido hermano. Por la energía mismo que se encuentra. Así es, hermano. Entonces Elohim dijo, haya lumbrera en la expansión de los cielos para diferenciar, escuche usted, entre el día y la noche. Mire que Dios es tan perfecto. Para diferenciar, cuando habla de la expansión de la lumbrera, es para diferenciar. Hay un tiempo que permanece la luz y hay un tiempo que permanece la noche. Dios es tan perfecto, que lo hizo todo perfecto, que lo que Él creó, lo creó con perfección. Imagínese usted, ordenar a los cielos en diferencia entre lo uno y lo otro, entre lo claro y lo oscuro. Hay una diferencia. Y acá la diferencia le llamó por nombre, Alex. Amén. Le llamó por nombre. Quiero llevarlos en el mismo capítulo, mi querido hermano, versículo 11 y 2. Vean el orden perfecto. 11 y 12. 11 y 12. Léalo, mi hermano. 11 y 12 dice, entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. 12. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Seguramente, mi hermano, tú no te has haber hecho esa pregunta, que aquí vemos nosotros el orden perfecto de Dios, porque el hombre, para que pueda subsistir en este mundo, ¿verdad?, ¿qué necesitaba? De las plantas para poderse alimentar, ¿verdad? ¿Qué necesitaba el Señor? De los animales, ¿verdad? Porque comemos carne, ¿verdad? Entonces, por eso que el Señor primero dice en su palabra, en el verso 11 y 12, que creó toda hierba, todo árbol, toda planta, primero en el mundo.
para que nos alimente a nosotros, ¿verdad? No, el Señor no hizo primero al hombre y luego las plantas. No, es lo contrario. Por eso es la perfección divina de lo que el Señor nos da a nosotros conocer hoy en día, mi querido hermano. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esto, mi querido? Acuérdense que el tema es evidencias de la Biblia. Evidencias de la Biblia. Y todo esto es evidencia de lo que Dios ha creado. Es importante saber que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para producir vida, aún en lo que no había vida. Y así como Dios el Padre, cuando dijo, produzca la tierra vegetación. Mire, produzca la tierra vegetación. Y hay dos puntos seguidos y especifica. Hierba que haga germinar semilla. Hierba que haga germinar semilla. Oye, imagínense el pasto. Qué precioso es Dios. Hizo el pasto para las vacas, para los borregos, para los chivos. Oiga, Dios lo hizo pensando no solamente en el ser humano, en los animales de los cuales el ser humano se iba a servir, de todo ser vivo. Oiga, hierba que haga germinar semilla. Y mire lo que todos sabemos lo que es una semilla, hermano Ale. Así es. Hay semillas de toda clase de frutos. Y tan importante saber que los frutos tienen su semilla y de esas semillas nacen miles de semillas. Es importante saber eso, que Dios ordenó eso. Árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie. Mire, qué rico el mango. ¿Te gusta el mango? Claro que sí. Qué rico, hermano. Oiga, la ciruela, qué rico. Esa ciruela rojita. Mire, árbol frutal. Dios pensó en usted y pensó en mí y en toda la humanidad. Para podernos alimentar correctamente, porque nosotros conocemos que la fruta en la mañana, ¿verdad? Es muy nutritivo para nuestro organismo. Sin embargo, a veces no le prestamos atención a eso. Así es. Pero miren, todo eso lo hizo el Creador, la hierba, el árbol que bote fruto, por su semilla, para que usted se sirva. La otra vez me fui a predicar allá por el 26, allá por el Triunfo, allá por el recinto de los monos. Oiga, ¿cómo se pudre la fruta? No tenemos que comer, dice. Oiga, se está pudriendo la naranja ahí. ¿Sabe cuál es lo otro que me quedé impactado? Pastor, llévese los huevos criollos que aquí no comemos. Oiga, los huevos criollos. ¿Por qué no comemos? No le gusta la incubadora. Oiga, así es la persona. Pero el Señor dijo, produzca árbol frutal que dé fruto sobre la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Si un árbol es naranja, bota la semilla que las pepas tienen que botar naranja. No puede botar una pepa y salir aguacate. Bueno, mi hermano, ya se ha adelantado, mi querido hermano. Precisamente vamos a ver la genética de la creación de Dios, ¿verdad? Y precisamente los mismos versículos 11 y 12. Léalo de nuevo, mi querido hermano. Entonces dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que dé fruto, cuya semilla esté en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Gloria a Dios. Miren estos versículos en la versión que yo tengo. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género. Lo que decía mi hermano Clay hace minutos atrás. Que si nosotros ponemos una semilla de una fruta de naranja, va a salir naranja. No va a salir mango. Así es. ¿Verdad? Así mismo, quiero decirle, por favor, a todos ellos que me están escuchando, ahorita está de moda la identidad de género, ¿sí? Que se va a seguir desarrollando, lamentablemente, porque así dice la palabra de Dios. Pero yo les decía en una clase que tenía con mis estudiantes, ¿verdad? Algunos de ellos incluso dicen que eso está bien, que eso es normal, que un hombre esté con otro hombre, o que una mujer esté con otra mujer. Yo le digo, mire, vamos a suponer que, no suponer, porque esto se sigue desarrollando, va avanzando, ¿verdad? Va a llegar el tiempo, va a llegar el día, va a llegar el momento que la humanidad va a terminar. Va a terminar. Y los estudiantes me dicen, ¿y por qué eso va a terminar? Pero claro, si se unen dos hombres, no van a poder procrear.
Si se unen dos mujeres, tampoco van a poder procrear. La humanidad se termina, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron pensando y analizando, indicando que sí, efectivamente, eso puede ocurrir, ¿verdad? Así mismo aquí en la genética de la creación. Dice, según su género. Dios creó al hombre y a la mujer, según nuestro género, ¿verdad? Varón y mujer las creó. No creó a Jorge para Adán, ¿verdad? Ni tampoco María la creó para Eva. Creó Eva para Adán. Ese es el orden divino de Dios. Y por qué muchas veces ahora en la actualidad hemos violado, ¿verdad?, la ley de Dios. Mire, esta cuestión del género es muy importante saber ahorita como estamos poniendo tantas cosas. Pero yo quiero que sepan, todas las personas que me puedan estar escuchando aquí con el hermano Ale, quiero que sepan las personas que tienen una desviación sexual, nosotros los amamos. Los amamos en el Señor. No compartimos sus vidas que llevan, porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta cuestión del género, a veces el hombre quiere hacer injertos, quiere hacer, la otra vez me dieron una naranja limón o lima limón, esos injertos, cruzaron, como tú dices, el género, lo cruzaron, pero no sabía lo mismo, era demasiado ácido. Y me impresiona esta persona que ganó el reinado de España, y alguien dijo por ahí, la mujer es tan bella que no conoce lo que es un dolor menstrual. Oiga, solo las mujeres que vinieron mujeres saben lo que es eso. Y la parte menstrual cuando habla es lo que le permite fecundar un ser vivo más. Cosa que no lo puede hacer porque él vino de género masculino y la otra femenino. Cada fruto, ¿verdad?, con su género. Nosotros conocemos eso, nos parece normal, ¿verdad? Ese es otro tema, algún día vamos a así es. Entonces vamos a seguir con la genética de la creación, ¿verdad? Pero déjame decirte, mi querido hermano, que hasta 1860 esta novedad no se conocía. Fue precisamente el científico Gregorio Mendel, en 1860, que descubre las leyes de la herencia. Es decir, que cada ser vivo, ¿verdad?, tiene un código de herencia que nos caracteriza de las demás personas, ¿verdad? Y que las características de que tiene un papá aquí terrenal también las va a sacar el hijo, físicas. Estamos hablando de lo físico, ¿verdad? Ya vamos más adelante a hablar de lo emocional. Entonces, esas leyes de la herencia fueron descubiertas recién por el científico francés Gregorio Mendel en 1860, mientras que la Biblia ya lo dice en el primer libro de Génesis, capítulo 1, versos 11 y 12, que estamos leyendo, mi querido hermano. Todo tiene su género. El hombre tiene su género, la mujer su género, las plantas, cada una especificada su clasificación por género, igual que los animales. Sí, según su especie. Según su especie o según su género, así es, ¿verdad? Y recién descubierta por Gregorio Mendel. El hombre tiene ahora el ADN. El ADN. Aquí nos dice en estos versículos qué es el ADN. El ADN es la célula más pequeñita que tiene cada ser humano, donde está cimentado, es un código de herencia, donde se transmite de padre a hijo, de hijo a nieto. Vean. Entonces, los científicos descubren recién esto a finales del siglo XIX, mientras que la Biblia ya lo decía. Vean cuántas pruebas científicas estamos dando en esta preciosa tarde. Y es muy interesante que tú, mi hermano, que nos estás viendo, anotes, por favor, porque esto te va a servir como herramienta si alguien te quiere confundir en algún momento, mi hermano. La enseñanza de estas tardes, evidencias de la Biblia, según las Escrituras y según la ciencia. Pero ya el Señor dijo, según su género o según su especie, cuya semilla esté en él, cuya semilla esté en él. Hay un género que está en la persona femenino y otro género masculino que está en él. Que se quiera cambiar es otra cosa, pero está en él, está en él. Nadie va a cambiar esa genética, nadie va a cambiar ese ADN, no lo puede cambiar ni el mejor médico del mundo. Aunque se pueda cambiar de nombre, aunque se pueda cambiar de sexo, ahí está. Pero la genética, el ADN está de varón, el ADN de mujer. Está ahí, nadie lo cambia. Así es. Lo que Dios creó no lo puede cambiar. Si Él
tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre, lo dice las Escrituras. Aun cuando Dios ordena en el libro de Isaías, he aquí yo hago retroceder 10 grados la sombra del sol. Imagínese usted, si lo que Dios ordena se tiene que cumplir, lo que Él ordena para cumplirse, no lo podemos cambiar nosotros. Nosotros nos podemos cambiar porque queremos hacernos o desadaptarnos, pero Dios no es así. Lo que Dios manda que sea como Él dice, eso fue. Sea la luz, fue la luz. Hubo lumbrera, llamó a la una mañana, a la otra noche, pero a cada cosa le llamó por su nombre, por su género, a una semilla, todo lo llamó por su nombre, Manuel. Amén. Cuando son las 17 horas con 36 minutos, enviamos desde aquí, de alguna parte de la ciudad de Guayaquil, un saludo al salmista Alonso Goya, que se une también en esta transmisión, mi querido hermano. Hermano Alonso, un saludo para su Dios me lo bendiga, también. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Bien, vamos a otra evidencia, mi querido hermano. Yo recuerdo que de pequeño en la escuela se me enseñaba cómo era la evolución del hombre, que veníamos de los animales, luego del mono. Y este eslabón perdido jamás se va a encontrar, ni se lo encontrará, ¿verdad? Porque sigue perdido, como igual que están muchos perdidos. Es que se me viene en el colegio donde yo trabajo, hay dos estudiantes que me dicen que son ateos, que no creen en Dios. Y yo les pregunto, ¿por qué tú no crees en Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que has investigado algo? No, simplemente mi papá me dijo. Vean, ¿qué respuesta es esa? Eso no es ninguna respuesta, claro. Un joven todavía de 14, 15 años no sabe, no conoce. Pero por eso estamos aquí nosotros, para poderles enseñar, ¿verdad? Porque yo le dije, mira, mijo, le digo, dile a tu papá, le dije, así le dije, dile a tu papá que me dé una sola prueba de que Dios no existe. Y yo le voy a dar 10 pruebas de que Dios existe. Al día siguiente, el niño viene y se me acerca. Me dice, profesor, le dije a mi papá eso. ¿Sabes qué me dijo? Ni me hable de ese profesor. Ni me hable de ese profesor, me dijo. Vean. Y cuando lo he llamado en ciertas ocasiones, no va al colegio, manda a la mujer. Por eso en la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así es. El conocimiento, hermano, te va a enseñar a ti y a mí a que usted conozca más las evidencias de lo que Dios ha creado en los cielos y en la tierra. Si Dios nos creara a imagen del mono, imagínese, Dios se contradeciría en su palabra. A imagen de Dios lo creó varón y hembra. Así es. Entonces Dios fuera mono. Usted y yo tuviéramos pelo hasta en la cara, en el rabo, tuviéramos un rabo. No es así. Dios es perfecto. Imagínese usted, aunque sea gordito, flaquito, negrito, sin pelo, es imagen de Dios. Es una creación a imagen de Dios. Escuche usted, Ale, y lo importante de todo esto que yo quiero que usted sepa, ni el ángel que estuvo en luz, que cayó en tinieblas, fue creado a imagen de Dios. Solo el ser humano. Tenemos ese privilegio. Tenemos ese privilegio, que este ángel de la luz caído a tinieblas no es a imagen de Dios. Fue creado con todas las esplendidez de la riqueza, la belleza, fue hermoso, pero no fue imagen de Dios. Usted y yo sí. Entonces este ser caído de la luz a las tinieblas viene a destruir todo lo que se asemeja o se parece a Dios, que es usted y yo, y por eso lo viene a destruir. Es un imitador. Es un imitador, así es. Siguiendo con las evidencias, nos enseña la ciencia que los 19 minerales que tiene el cuerpo humano, los 19 minerales, carbón, hierro, fósforo, azufre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Solo lo tiene el ser humano. Ahora, vayamos a la Escritura, mi querido hermano, donde nosotros encontramos esa evidencia. Le voy a pedir, mi querido hermano, que vayamos a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 7. 2:7. 2:7, por favor. Dice en el versículo 7 del capítulo de Génesis: entonces Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insulfó en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Gloria a Dios. En mi versión dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Déjame decirte, mi querido hermano Clever y todos los que me escuchan, que los 19 dicen, a ver,
que los 19 minerales que encontramos en el cuerpo humano, lo encontramos en los componentes del globo terrestre, es decir, en la tierra que pisamos día a día. ¿Y qué nos dice la Biblia que acabamos de leer? Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué evidencia más quiere, mi querido hermano? Sí, hermano. La evidencia está más clara que modeló al hombre de la tierra. Y como dice Alex, en la tierra hay 19 minerales. Y yo siempre medito en esto. El hombre fue formado donde solamente hay mineral, pero la mujer fue formada donde ya había vida, que de la costilla hay la médula y la sangre. Gloria a Dios. Imagínense dos creaciones por Dios, el uno de minerales y el otro de la costilla del hombre. Ahí está la evidencia tan clara que el hombre fue formado de la tierra. Y Dios lo formó al hombre soplando sobre su nariz, soplando, para darle ¿qué? Vida, aliento hermano. de vida. Aliento de vida, hermano. Una prueba más, una evidencia más, mi querido hermano. Vamos a invitar, mi querido hermano, a Génesis capítulo 7 y capítulo 8. En estos capítulos de la Escritura, en el libro del Génesis, nos habla sobre el diluvio universal. Creo que todos hemos en algún momento leído, escuchado, o de pronto alguna película, ¿verdad? Conocemos que se dio el diluvio universal, ¿verdad? Así es. Con el siervo del Señor, Noé. Con Noé. Leído, escuchado, o de pronto una película. El capítulo 7 del libro de Génesis habla del diluvio. Claro. Y dice el versículo 1, 7.1 o 7.8. 7:1. 7.1, y dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Sí, es muy importante nosotros que debemos conocer esto. Ustedes tal vez se digan, bueno, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la evidencia de la ciencia? Bien, déjenme decirle, mis queridos hermanos, que al principio del siglo XX, los científicos descubrieron que existen yacimientos de corales en las cimas de todos los montes de la Tierra. ¿Y dónde crecen los yacimientos de corales? Los corales crecen a orillas de los mares, de los ríos o debajo del agua. Es decir, necesitan el mineral del agua para poder vivir, para poder subsistir los corales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dicen ahora los científicos, han descubierto que en la cima más alta del mundo, que es el Everest, allá en Asia, existen yacimientos minerales en la cima, hermano? ¿Qué asombroso esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Que en algún momento de la historia, del tiempo de la historia del planeta Tierra, todas las cimas y las elevaciones del mundo estuvieron cubiertas totalmente de agua, el diluvio universal. Y es importante saber todo esto, Ale, lo que estás hablando sobre el diluvio. Pero es impresionante saber que cuando Dios le dice a este hombre llamado a Noé, le dice: porque en ti he visto justo que eres ante mi presencia en esta generación. Bien importante todo esto, que solamente se salvaron, son 8 personas, ¿no? 8 personas. 8 personas. Pero esto es una evidencia que ya usted lo sabe por película, por historia, pero hay otra evidencia que usted ve cuando estamos en el invierno y después va a comenzar a pasar el invierno y usted ve algo de color que se forma en el cielo que se llama el arco iris. El arco iris. Y lo hizo con Noé. Es la señal de. Y lo hizo con Noé como un pacto con Noé, que nunca más iba a haber diluvio. Escuche usted. Aquí en Génesis 9, versículo 11 para abajo, le voy a leer para que usted escuche. Estableceré pues mi pacto con vosotros, no será aniquilada ya más ninguna carne, ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetua. Dice el 13: he puesto mi arco en la nube y será por señal de pacto entre yo
y la tierra. Mire usted, he puesto, dice, mi arco en la nube. ¿Se ha visto ese arco iris que se forma de varios colores? He puesto yo. Eso es un pacto. Cada vez que usted vea en un invierno esa luz tan linda que se ve como un arco iris, que todo el mundo le llama el arco iris, eso es un pacto, es una señal para que toda la gente que vea sepan y se enteren de que Dios le hace recuerdo de que es un pacto perpetuo para siempre, que no va a haber más destrucción por agua ni por diluvio para la gente. Es un pacto para toda la generación perpetua. Él no cambia y no cambiará, hermano Alex. Amén. Siendo 17:45, le enviamos un saludo a nuestra sierva Génesis Ortega, que también está en sintonía aquí a través de las redes sociales. Saludos a Milagro, mi hermana Génesis. Saludos a Milagro para acá de Saludos al pastor Daniel. Dios me lo bendiga. Entrando a otra evidencia, mi querido hermano, ¿verdad? En 1620, el científico Galilei, ¿verdad?, aseguraba y afirmaba que la Tierra era redonda. Y yo recuerdo que cuando yo estudié en la escuela, en el colegio, me enseñaban que la Tierra era una media naranja, un elefante, sostenida por un elefante, una tortuga, y la tortuga viajando en el mar. Era increíble esa fantasía que nos enseñaba a nosotros, ¿verdad? Pero los científicos certifican esto en el principio del siglo XX, cuando dice que la Tierra es redonda, es decir, tiene forma esférica, ¿verdad? ¿Pero qué nos dice la Escritura? Vayamos al libro de Isaías, mi querido hermano. Este profeta de Dios, capítulo 40, verso 22. Léalo, mi querido hermano, léalo. 40, 22. De Isaías, versículo 22. Dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra, ahí está, cuyos habitantes le son como langosta, que extendió los cielos como un velo y lo desplegó como tienda que se habita. Aquí está. Que se asienta en el círculo de la tierra. Vean, Isaías ya nos decía que la forma que tiene nuestro planeta es redonda. Santiago 3:6. Vean cómo el Señor certifica en el Nuevo Testamento también la redondez de la tierra. Así es. Vamos a ver, el libro es Santiago capítulo 3, verso 6. Gloria a Dios. Hermano, es importante saber que usted tenga su Biblia a su mano para aprender qué nos hablan las Escrituras referente a las evidencias de la Biblia. A las evidencias de la Biblia. Me encuentro el libro de Santiago. Santiago 3, versículo 6. Así reza la poderosa palabra de Dios. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Vean cómo aquí el apóstol Santiago nos confirma también que la forma del planeta Tierra es como una rueda, y la rueda tiene forma. ¿Qué forma tiene? Redonda. Circular, redonda. Miren, entonces, una evidencia más que lo que dice la Escritura es cierto. Y la ciencia dice, ¿saben lo que dicen muchos científicos ahora? Y la Biblia tenía razón. Lo que muchos científicos no encuentran respuesta, ¿saben dónde acuden? A la palabra de Dios, porque aquí está la respuesta. Es el libro más completo. Amén. Es infalible las Escrituras. Son verdades absolutas que no cambian. Y cuando Santiago toma referencia sobre la lengua, hermano, hay personas que tienen la lengua para más larga que la de una corbata, hablar la correcta palabra de Dios, y otros que tienen la lengua para pisotear la palabra de Dios. Es importante saber que Santiago expresa, poniendo esta alegoría, es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es tan pequeña, hermano, pero habla hasta por demás, habla hasta lo que no es. Y dice que es un fuego de maldad, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. Oiga, qué importante saber, hermano, que si usted tiene una lengua en su boca, hable lo correcto, hable lo que Dios le manda hablar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasan. Hable la palabra de Dios, no hable otra cosa que no esté infundada bajo la Escritura.
La palabra en todo el contexto de la escritura es cristocéntrica. Usted no puede hablar de Condorito, de Pepito, de Memín en el altar. No puede ponerse a hablar y hacer chistes. Usted tiene que predicar la palabra. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿A quién invitamos al lugar santísimo Tiene que que es el tener altar? cuidado, amado hermano, amada hermana, por favor. Escuchen la palabra de Dios. No escuchen palabras mofadas o palabras que son adulteradas. Hermano, Santiago expresa y lo dice sobre lo que es la lengua. Hermano, Dios es tan bueno que le permite hablar a usted. Hay gente que habla, como dijo aquí el hermano Alex, este alumno. ¿Y cómo tú sabes? Mi papá me dijo. Los hermanos somos como el lorito, repetimos lo que escuchamos hablar a otros, pero no repetimos lo que Dios nos revela. Por eso es importante estudiar. Usted hable lo que Dios le revela, hermano. No hable lo que otro dice o porque es su amigo. No. Dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículo 14. Este evangelio no es su evangelio, es el evangelio de Jesús. Y ahora el evangelio se está extendiendo precisamente por la tecnología, por las redes sociales. Llegamos ahorita a lugares donde ningún hombre, ningún siervo del Señor ha podido llegar, pero a través de la tecnología, del campo electromagnético que ya estudiamos, nos permitimos llegar con la palabra de Dios. Así, hermano, mire, el evangelio que es anunciado del reino, proclamado en toda la tierra habitada, es donde estamos nosotros, hermano. No usemos el evangelio para distorsionarlo, o para sacar un provecho, o para adorar a las personas. Ese evangelio no quiere Dios, hermano. Dios quiere bendecirnos, es verdad, pero no quiere que uno arranque una bendición camuflando o fraguando el evangelio. No es un evangelio cernido, no es un evangelio puro, hermano. No es un evangelio cualquiera. El evangelio que es proclamado sobre toda la tierra habitada es para testimonio a las naciones. Por eso, hermano, cuando hay alguien que por ahí dice cosas que no debe, a todos nos tiran por igual, y no es así. Yo respeto el hermano que predique, cada cual va a dar cuenta por lo que Dios le ha hablado, Dios le ha revelado, si es que Dios le ha revelado. Pero usted y yo vamos a dar cuenta por este evangelio que usted lo proclame. Vaya, proclame liberación al cautivo. Eso es algo evidente. Así es, mi hermano. Mire, cuando me tocó tratar con mucha gente en adicción, que por lo regular trabajo con gente en adicción, yo pasé una situación muy fuerte con un hijo. Y dije, Señor, si tú me has llamado a rescatar a toda esta gente, pues mi hijo no se va a perder. Y comencé a orar y a predicarle a mi familia, a mi hijo. Y cuando llegamos del psiquiatra, un psiquiatra, se llama este médico Ernesto Tavares, le mando un saludo a Ernesto si me está escuchando. Saludos, varón. Un psiquiatra. Habían como 80 jóvenes. Y este psiquiatra, que era de Cuba, y practicaba, creo, era santero de paso, pero está aquí en el Ecuador, es médico. Y él le decía en las conferencias que venían los padres, póngamele suero para que le lave la sangre, mándeme para el hígado, para que se desintoxique. Él dice, señora, yo le puedo medicar, pero eso no lo va a curar. Ve, ahí está el cielo, vaya a hablar con el pastor. Esa enfermedad de adicción lo sana Dios a través de Jesucristo. Dijo este médico psiquiatra, santero. Tú sabes, Ernesto, si me está escuchando, que es verdad. Lo estoy dando testimonio. Cualquier persona para que su palabra sea predicada. Oiga, créanlo que en ese momento yo prediqué la palabra de los 60 y pico que eran, creo que 45, 35, se restauraron. Gloria a Dios. Se sanaron. El evangelio que usted y yo proclamamos es un evangelio de sanidad, un evangelio de milagros, un evangelio de evidencia, de poder. Es un evangelio cualquiera, hermano Ale. Sí, rápidamente, debido al tiempo también nos queda muchos versículos y mucha evidencia todavía colgada que tenemos que compartirla la próxima semana, mi querido hermano. Como que la tierra también está sostenida sobre la nada, el aire tiene peso, y como en el siglo XIX y siglo XX concretamente se han descubierto muchas cosas donde ya la palabra de Dios ya lo había certificado. Entonces, muy importante que conozcamos en esta parte, ¿verdad? Cuando ya nos queda solo 6 minutos para terminar el programa. Ya, mi hermano, vamos a orar. ¿Alguien más?
Sí, un saludo rápidamente a todos los que nos están viendo nuevamente, al pastor Luis Rodríguez en Estados Unidos y su congregación, la Fraternidad Cristiana Lakenlar. Un saludo, sé que nos están viendo desde allá. A la sierva Jalén Espinosa también un saludo y su congregación Jehová es mi rey. Al siervo Alonso Goya, a la sierva Génesis Ortega y a la señora Maribel Intriago de Las Acacias. Un saludo, Maribel, pronto estaremos por allá. Todos mis hermanos allá en Babahoyo, Jehová es mi rey, Dios me los guarde y me los bendiga. Estamos en oración. Y pronto estaremos por allá también. Pronto estamos allá. Voy a llevar a un ministro que es no vidente, que va a predicar allá en Babahoyo, Dios mediante. Vamos a orar por los hermanos que han pedido petición. Ahorita que venía de camino, tengo un joven que trabaja conmigo en la misión que construye, es albañil. Por Lorena Lascano y Rodi Bastidas, que están pasando por algo muy fuerte. Hay cosas sobrenaturales del mal que se mueve en su casa. Su esposa ha visto cosas, su hijo menor ha visto cosas, y vamos a orar. Yo sé que tú crees que Dios es poderoso, hermano, para expulsar todo ser contrario a la voluntad de Dios en esta tierra, en lo que todos los que hemos creído en Jesucristo. Así que yo les pido a cada uno de ustedes que me acompañen en oración. Y voy a orar por ti también que me estás viendo, a la distancia donde te encuentres. Así estés aquí en Guayaquil, pero vamos a orar por ti y por estos hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a presentarte la petición de Lorena Toscano y de Ronnie Bastidas, Señor. Este matrimonio que está pidiendo liberación, Señor, de huéspedes espirituales de maldad que se encuentran rodeando su casa, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, y que sean libres todas estas huestes de maldad, Señor. La atamos y la echamos fuera en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, a lugares desérticos, atados, encadenados, que no pidan cuenta por esa familia, por esa vida, porque te creen. Asimismo, Dios, pedimos por todos los hermanos que nos están escuchando, nos están viendo, todas las necesidades que ellos tengan, Señor, sea una dolencia del cuerpo, una sanidad del cuerpo, Padre, una dolencia en su alma, en su espíritu, sea usted sanándolo, sea usted restaurándolo, Padre. Te pedimos, Señor, por los que no tienen trabajo, Padre. Te pedimos por los que no tienen un ingreso, Padre. Te pedimos, Padre, por los que quieran emprender en algún negocio, por los que hayan sido quebrados en sus negocios. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu mano sobre ella, Padre, y sobre cada uno de ellos, Padre, haciendo tu voluntad, Señor, así como en los cielos, acá en esta tierra, en cada uno de los que te creemos, Padre mío. Bendecimos los ministerios de los cuales nos estén escuchando, Padre. Que se levante, Padre, se levante, Padre, el Espíritu de Dios como un tsunami en las congregaciones, Padre, para que sea proclamado este evangelio de verdad, para testimonio en todas las tierras, toda la criatura, toda la creación tuya, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre, cubrimos a todos los hospitales, Señor, a todos los enfermos. Sea usted derramando un tsunami de milagro, de poder y de gloria en su pueblo y en su iglesia, Padre. Proclamamos que Guayaquil, Ecuador y todas las ciudades del mismo son de Jesucristo, y ninguna potestad del infierno tomará, Señor, el gobierno de esta nación, Padre mío. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo, Padre mío. Yo te doy gracias y te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Gracias, todo sea para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Precioso el Señor, mi querido hermano. Como le decía, vamos a continuar una segunda parte, mi hermano, porque esto es muy se quedaron extenso, evidencias médicas todavía, mi querido hermano, cómo los médicos certifican la palabra de Dios. Nos despedimos en esta hora cuando nos queda un minuto. Nos vemos la próxima semana, mi querido hermano. Gracias a todos los que nos han visto y nos están escuchando y los que nos verán ya después del programa grabado. Saludos a todos los hermanos del Ministerio de Jehová Durán, Babahoyo, Milagro, allá Recinto Los Monos. Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Que Cristo siga formándose en su vida, mi querido hermano. Amén.